Hola a todos, bienvenidos al canal de Tejidos Yos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer a José. Ya tenemos en el canal el tutorial de la Virgen María. Ahora nos toca hacer a José y también en el siguiente video subiré el tutorial del niño Jesús. Espero que les guste. No se olviden de darle un me gusta, dejar un comentario, compartir el video y suscribirse al canal, porque así me ayudan mucho a poder seguir creando contenido. Los materiales que vamos a utilizar son hilo de algodón, he utilizado yo. He utilizado el color piel, marrón, acá el color hueso, el color mostaza para el borde y celeste. En el caso de este utilicé rosado, color beige, mostaza, piel y marrón. Pueden utilizar si desean los mismos colores o los colores que a ustedes más les guste. He utilizado un crochet 2.5 milímetros. Este algodón me recomienda tejer con un crochet de 3 a 3.5, pero cada vez que yo tejo amigurumis me gusta tejer con un número menos para que quede más ajustado el punto y no queden agujeros y a la hora de rellenar se vea más prolijo el trabajo. También necesitamos una tijera o un cortilachas, separadores de puntos, vamos a necesitar alfileres y aguja lanera. Recuerden que esta tacita también la tenemos en el canal, el tutorial, y es muy práctica para colocar nuestras agujas y alfileres. Y vamos a necesitar relleno de sintético, y esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a empezar haciendo los brazos y he hecho un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto, desde esta vuelta 2 que es la que sigue hasta la vuelta 5 solamente vamos a tejer 6 puntos bajos en cada vuelta. Ya, entonces tejemos hasta la vuelta 5 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 5, este es el último punto de la vuelta 5 y lo voy a cerrar en color celeste. Ya, entonces así hago el cambio de color y ahora amarro el color celeste con el color piel. Vamos a hacer 2 nuditos y cortamos el color piel y vamos a tejer solamente con el color celeste. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos en la vuelta 6 pero en color celeste. Ya, con paciencia nomás, porque así cuando son piezas muy pequeñitas cuesta un poco, pero sí se puede. Así, entonces tejemos los 6 puntos bajos de esta vuelta en celeste. Ya terminé la vuelta 6, ahora en la vuelta 7 vamos a tejer igual 6 puntos bajos pero por la hebra de atrás. Ya, entonces tejemos los 6 puntos bajos pero agarrando la hebra de atrás. Ahora nos toca hacer la vuelta 8 y desde la vuelta 8 hasta la vuelta 14 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea que quiere decir que vamos a tejer 6 puntos bajos en cada vuelta. Aquí sí tejemos normal agarrando las 2 hebras hasta la vuelta 14 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 14 y aquí ya lo he cerrado con un punto deslizado, una cadena, y he cortado la hebra. Solamente en el primer brazo, que acá yo ya lo tengo hecho, vamos a dejar una hebra larga, un poco larga, porque la vamos a coser después al cuerpo. Y ahora vamos a hacer esta parte ya, que es que cubre un poco la mano. Lo vamos a hacer aquí igual. Entonces aquí en la hebra que hemos dejado agarramos el hilo de color celeste y hacemos una cadena, y en ese mismo punto vamos a empezar a hacer un punto bajo en cada punto. Entonces vamos a hacer un punto bajo en cada hebrita que hemos dejado hasta el final, y en el último punto vamos a hacer un aumento. Ya, entonces seguimos tejiendo así, solamente haciendo un punto bajo en cada punto. Aquí ya estoy terminando y aprovecho en esconder la hebrita que queda ahí, ¿no?, con la que empezamos. Este es el último punto y aquí vamos a hacer un aumento, vamos a hacer 2 puntos ahí y vamos a cerrarlo acá. Acomodamos y lo cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadena y en ese mismo punto vamos a seguir tejiendo
un punto bajo en cada punto, ya, y en el último punto vamos a hacer igual un aumento, ya. Entonces seguimos tejiendo así, un punto bajo en cada punto, así, y este que es el último punto vamos a hacer otro punto más para hacer el aumento. Lo cerramos con un punto deslizado acá y subimos con una cadena, y ahí en ese mismo punto seguimos tejiendo un punto bajo en cada punto hasta el final, y en el último punto también vamos a hacer un aumento, ya, así. Y aquí que es el último punto hacemos el aumento, cerramos con un punto deslizado aquí y subimos con una cadena. A ver, acá yo voy 1 2 3, ya. Acá también igual hacemos un punto bajo en cada punto. Esta es la vuelta 4. Vamos a hacer en total 5 vueltas, ya, solo que en la última vuelta ya no vamos a hacer el aumento en el último punto. Vamos a tejer solamente los 10 puntos bajos que nos van a quedar en la vuelta. Entonces así seguimos tejiendo acá así. Esta es la vuelta 4, y aquí hacemos un aumento en el último punto, cerramos con un punto deslizado aquí, y esta es la última vuelta que es la 5, y aquí solamente tejemos un punto bajo en cada punto, que acá en total tenemos que tener 10 puntos bajos, ya, con todos los aumentos que hemos hecho. Acá hay que hacer solamente, ya no vamos a hacer aumentos acá en esta última vuelta. Tejemos así hasta el final, y al final hacemos un punto deslizado, una cadena y cerramos. Y acá en este segundo brazo ya no tendríamos que hacer el dejar hebra, ya, porque solamente va un brazo cosido al cuerpo de José. Entonces acá lo cortan así más al ras, va un poquito para esconderlo, y así van a ser así los dos bracitos, ya. Ahora lo que vamos a hacer es unirlo al cuerpo, los brazos. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces comenzamos haciendo 1 2 3 4 5 y 6. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar el anillo mágico, y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, que quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto, y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Nos toca hacer la tercera vuelta, y la serie va a ser de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos un punto bajo, vamos a marcar siempre nuestro primer punto que tejemos para no perdernos en las vueltas, y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos en el mismo punto, y así vamos a ir tejiendo un punto bajo y después un aumento por 6 veces durante toda la vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Nos toca hacer la cuarta vuelta, y la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos un punto, 2 puntos, y seguimos con el aumento, y así vamos a seguir tejiendo 2 puntos bajos, 1 2 puntos y un aumento, así por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Nos toca hacer la vuelta 5, y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1 2 3 puntos bajos y un aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces
durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Nos toca hacer la vuelta 6 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4 y seguimos con el aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y la serie va a ser de 5 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y seguimos con el aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 8 y vamos a hacer hasta aquí, ya no vamos a hacer más aumentos. Ahora en la vuelta 8 vamos a tejer solamente por la hebra de atrás. Vamos a tejer los 42 puntos bajos que tenemos, pero por la hebra de atrás. Ven que acá hay 2 hebras, esta hebra de acá atrás, por ahí tejemos los 42 puntos. Entonces tejemos toda la vuelta por la hebra de atrás y volvemos. Ya terminé esta vuelta. Ahora nos toca hacer la vuelta 9 y la vuelta 9 y la vuelta 10 vamos a tejer 42 puntos bajos, pero ya vamos a agarrar normal el punto agarrando las 2 hebras. Ya, entonces tejemos hasta la vuelta 10 42 puntos en cada vuelta, o sea, un punto bajo en cada punto y volvemos. Miren, ya voy a terminar la vuelta 10. Acá en el último punto lo tejo así, pero no lo cierro en celeste, sino que lo vamos a cerrar en el color mostaza para hacer el cambio de color. ¿Ya? Y acá la hebra mostaza con la hebra de color celeste le hacemos 2 nuditos, así, 1 y 2 nuditos, y cortamos el color celeste porque ahora vamos a tejer con el mostaza. ¿Ya? Y ahora con el color mostaza vamos a tejer 42 puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada punto, pero también por la hebra de atrás. ¿Ya? Entonces tejemos los 42 puntos bajos por la hebra de atrás en color mostaza y volvemos. Ya terminé la vuelta 11 y ahora la vuelta 12 vamos a tejer igual 42 puntos bajos, pero agarrando las 2 hebras. ¿Ya? Entonces vamos tejiendo un punto bajo en cada punto hasta terminar esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 13 y yo ya hice el cambio de color al color celeste y vamos a tejer desde la vuelta 13 hasta la vuelta 15 un punto bajo en cada punto. ¿Ya? Que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 42 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 15 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 15, ahora nos toca hacer la vuelta número 16 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Acá vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Ya, entonces tejemos un punto, lo marcamos y seguimos tejiendo 2, 3, 4, 5 y una disminución, y vamos a seguir tejiendo 5 puntos bajos y una disminución hasta terminar nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 17 y de la vuelta 17 a la 21 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 36 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 21 y volvemos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 22 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4 y seguimos con la disminución. Esta serie la hacemos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos.
Ahora nos toca hacer la vuelta 23 y vamos a hacer desde la vuelta 23 hasta la vuelta 27 solamente un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 27 y volvemos. Miren, ya llega la vuelta 27. Ahora nos toca hacer la vuelta 28 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos 1, 2, 3 puntos bajos y hacemos la disminución. Y así esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 29 y desde la vuelta 29 hasta la 32 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 24 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 32 y volvemos. Acá nos toca tejer la vuelta 33 y acá vamos a unir los brazos. Ya, entonces tejemos 4 puntos bajos. Tejemos aquí 1, 2, 3. Acá se me está terminando el hilo, así que de la misma manera que hacemos para hacer el cambio de color, así pueden unir cuando se les termine el hilo, para que no se note los nuditos ni nada, porque eso queda por dentro y no se va a ver. Listo, y esto lo escondo por adentro. Bueno, acá ya voy 3 puntos. Vamos a marcar ahí. Yo a veces no lo marco porque ya más o menos me guío, pero ustedes siempre marquen su primer punto que tejen para que no se pierdan. Ya ahí ya voy 3 puntos, aquí serían 4 y aquí vamos a unir el primer brazo. Este brazo de aquí, el que no hemos dejado la hebra, va a ir para este lado, o sea, para nuestra derecha. O sea, si nos está mirando, va para nuestra derecha, ya, porque el brazo que hemos dejado hebra va cosido acá al pecho, entonces es el que va de este lado. Entonces traten de ver que esta parte de acá quede metida para adentro y agarramos un punto de cada lado. Lo vamos a unir con 3 puntos el brazo. Entonces un punto de este lado y un punto de este lado, y agarran un punto del cuerpo, ya, así, y lo tejen. Vuelven a agarrar un punto de este lado del brazo y un punto del otro lado, y agarran un punto de acá del cuerpo y tejemos un punto bajo, todo junto. Igual aquí el último punto de este lado del brazo y el punto de atrás, y agarramos el punto del cuerpo y tejemos todo junto, así, y listo. Ya unimos el primer brazo. Ahora vamos a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora unimos el segundo brazo. Igual nos fijamos que esta parte quede para adentro y agarramos de la misma manera que hemos hecho con el otro brazo un punto de cada lado y agarramos aquí un punto en el cuerpo, el punto que sigue, ¿no? Y lo unimos así. Seguimos agarrando un punto de cada lado del brazo y lo unimos acá con el cuerpo, y acá el último punto de cada lado del brazo, la agarramos ahí. A veces cuesta ahí cuando está el nudito ahí, pero sí se puede. Ahí está. Y un punto del cuerpo y hacemos así todo junto. A ver, el punto bajo y listo, ya hemos unido el otro brazo. Ahora vamos a tejer los 5 puntos bajos que nos quedan aquí, que nos queda 1, 2,
3, 4 y 5. Ahora nos toca hacer la vuelta 34 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos un punto, 2 puntos y una disminución, y así vamos a ir tejiendo por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 35 y la serie va a ser de un punto bajo y una disminución. ¿Ya? Entonces tejemos un punto bajo, una disminución, y así vamos a seguir repitiendo un punto bajo y una disminución por 6 veces por toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 36 y yo ya hice el cambio de color al color piel. ¿Ya? Recuerden que mientras van tejiendo tienen que ir rellenando, porque de ahí se hace el agujero más pequeño y de ahí es difícil rellenar, así que tienen que ir rellenando. ¿Ya? Yo ya rellené hasta acá arriba. Ahora en esta vuelta voy a tejer los 12 puntos bajos, pero por la hebra de atrás. ¿Ya? Entonces tejemos los 12 puntos por la hebra de atrás, así, y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 37 y vamos a tejer igual 12 puntos, pero ya agarrando el punto normal, las dos hebras juntas. ¿Ya? Entonces vamos tejiendo así los 12 puntos por toda la vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 38 y ya vamos a empezar a hacer la cabeza, entonces vamos a ir aumentando. En esta vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento, ¿ya? Por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Nos toca hacer la vuelta número 39 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2 puntos bajos y seguimos con el aumento, y esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Nos toca hacer la vuelta número 40 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. ¿Ya? Entonces tejemos 1, 2, 3 puntos bajos y seguimos con el aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Nos toca hacer la vuelta 41 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos y seguimos con el aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 42 y la serie va a ser de 5 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y seguimos con el aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 43 y desde la vuelta 43 hasta la vuelta 48 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tener 42 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 48 y volvemos. Miren, ya avancé hasta la vuelta 48 y les quería mostrar esto. Igual si ya vieron el tutorial de María van a ver cómo le puse esto. Miren, estos son unos palitos de madera que yo he comprado, y pueden ponerle palitos de madera si tienen silicona, o las barras de silicona, o también he visto que les ponen los lapiceros cuando están vacíos, el tubito lo ponen también. Entonces lo que ustedes tengan le ponen acá en el cuello, porque eso va a hacer que se sostenga mejor la cabeza. ¿Ya?
Entonces yo le he puesto ahí 2 para que no se balancee tanto acá. Entonces vamos a seguir tejiendo y nos toca hacer la vuelta número 49 y ya vamos a empezar a hacer las disminuciones para ir cerrando la cabeza. ¿Ya? Entonces en la vuelta 49 vamos a tejer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. ¿Ya? Entonces tejemos así: 1, 2, 3, 4, 5 y seguimos con la disminución. Y así esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 50 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y una disminución. ¿Ya? Entonces empezamos a tejer así: 1, 2, 3, 4 y seguimos con la disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Miren, antes de seguir vamos a bordarle los ojos, ya las cejas también. Contamos desde acá, estas son las 2 líneas del cuello. Después de esas 2 líneas que hemos hecho en color piel, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la vuelta 8 vamos a empezar a hacer los ojos. Lo que ustedes tienen que hacer es siempre medir que esté bien en medio y ponen ahí en la vuelta 8 un alfiler. Entonces después del alfiler vamos a dejar 2 puntos para este lado y 2 puntos para este lado para que al medio nos queden 4 puntos. Y ahí vamos a empezar a bordar los ojos. Así como este José, mire, se los voy a mostrar. En este José de acá igual. En medio, entre los 2 ojos, he dejado 4 puntos. ¿Ven? Y ahí le he bordado. Entonces, lo mismo vamos a hacer en el de acá. Entonces, como ya marqué que ese es el medio, aquí 2 puntos después del alfiler, que es el medio, voy a ingresar. Y siempre dejamos un poquito de hebra ahí para después amarrarlo atrás y que se quede ahí bien ajustado. Entonces son como 3 puntos: 1, 2, 3 que van y salimos por acá una fila más abajo, así, ven, y aquí pasamos por encima, por ese mismo puntito, pero por encima para que se quede ahí enganchado, ya. Y salimos acá para este lado 2 puntos más allá del alfiler para hacer lo mismo que este lado. Entonces lo acomodamos así, acomodamos esta parte de acá y de acá, ven, ahí ya nos quedó el primer ojito. Ahora en este también contamos 1, 2, 3, hasta ahí más o menos, y salimos igual que el otro lado, una vuelta más abajo para asegurar ahí nuestro ojito. Jalamos bien y entramos por ahí mismo para que ahí se quede y no se mueva el hilito. Ven, y ahí ya hemos formado los 2 ojitos. Ahora para hacer las cejas vamos a empezar aquí, contar, a ver, 1, 2, 2 filas más arriba del ojo. Ahí podemos empezar a hacer las cejas así, y una fila más arriba donde comienza el ojo, igual aquí salimos y ahí hacemos la primera ceja. Ven, así, igual aquí donde comienza el ojo, ahí más o menos ahí ingresan, y una fila más abajo donde termina el ojo, ahí salen, y ahí ya le hemos formado las 2 cejas y los ojos. La parte de los bigotes se la vamos a hacer al final, cuando ya le hayamos puesto el cabello y la barba. Al final le vamos a hacer los bigotes, ¿ya? Entonces hasta ahí lo dejamos y vamos a amarrar estos 2 hilitos atrás y lo cortamos y lo escondemos por acá adentro, porque al final eso no se va a notar, ¿ya? Ahora nos toca hacer la vuelta 51 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y una disminución.
¿Ya? Entonces tejemos 1, 2, 3 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 52 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Ya, entonces tejemos 1, 2 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora recuerden que mientras van tejiendo tienen que ir rellenando. Yo acá ya rellené un poco más, ¿ya? Entonces avanzamos esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 53 y la serie va a ser de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos un punto bajo y después la disminución y así repetimos esta serie por toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 54 y vamos a cerrar ya, así que vamos a hacer 6 disminuciones seguidas, ya. Entonces tejemos acá una disminución, la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos un poco de hebra para cerrar y también para hacer la nariz. Si ven que le falta un poco de relleno, le ponen ahí. Yo me ayudo, por ejemplo, para meter el relleno con una tijera pequeña, pero con lo que ustedes se ayuden le ponen un poco más de relleno antes de cerrar. Ya miren, acá yo ya terminé de rellenar y agarramos las 6 hebras de estos 6 puntos, la hebra de adelante, y vamos agarrando así. Esta es la segunda, la tercera, la cuarta, quinta y la sexta. Ahora jalamos para cerrar bien y por ahí mismo ingresamos. Hay que salir para hacerle la nariz, ya. Salimos por ahí, acá en la fila de acá donde termine el ojo, y vamos a agarrar aquí 2 puntitos del medio para hacer la nariz y le damos unas 3 vueltitas, ya, así, y una vueltita más. Salimos de nuevo por acá arriba porque eso no se va a notar porque ahí va a ir el cabello. Ahí lo acomodamos bien la naricita y aquí podemos hacer un nudito así. Así salió la hebra, pero hacemos el nudito y de ahí perdemos esta hebra por acá dentro de la cabeza, ya. Miren ahora lo que vamos a hacer acá en la hebra que hemos dejado aquí abajo del color mostaza. Ahí vamos a empezar a tejer, ya. Agarramos el color celeste, ingresamos aquí, hacemos una cadena y hacemos ahí mismo un punto bajo y vamos a tejer así un punto bajo en cada hebra que hemos dejado, dando toda la vuelta hasta llegar acá de nuevo. Miren, aquí ya llegué al último punto. Ahora aquí lo unimos con un punto deslizado, así subimos con una cadena y ahí empezamos en el mismo punto, ahí mismo, a hacer un punto bajo en cada punto, ya. Y así vamos a ir tejiendo solamente un punto bajo en cada punto, desde esta vuelta que es la vuelta 2 hasta la vuelta 5, ya. Vamos a hacer entonces contando desde acá, va 1, 2 hasta que tengamos 5 vueltas y volvemos. Solamente es hacer un punto bajo en cada punto, ya. Cada vez que terminen la vuelta hacen un punto deslizado, una cadena y ahí mismo empiezan a tejer.
Entonces avanzamos hasta la vuelta 5 y volvemos. Miren, acá ya di las 5 vueltas. Ahora este es el último punto que voy a tejer. En el siguiente punto, que es acá para cerrar, cerramos con un punto deslizado, una cadena, y solamente vamos a dejar una hebra pequeña nada más, y de ahí le escondemos acá adentro, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacerle el cabello y la barba. Para hacer el cabello, aquí ya yo lo avancé, porque como ya les he mostrado cómo aumentar, empezamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos y nos van a quedar 12 puntos. En la tercera vuelta hacemos la serie de un punto bajo y un aumento por 6 veces y nos van a quedar 18 puntos bajos, ¿ya? Después, en la cuarta vuelta vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento por 6 veces y nos van a quedar 24 puntos bajos. De ahí, en la quinta vuelta vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces y nos van a quedar 30 puntos bajos. Después, en la vuelta número 6 hacemos la serie de 4 puntos bajos y un aumento por 6 veces y nos van a quedar 36 puntos bajos. Y en esta vuelta, que es la número 7, vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento igual por 6 veces durante toda la vuelta, y al final nos van a quedar 42 puntos bajos. Hasta esa vuelta vamos a aumentar, y ahora desde la vuelta 8, que es la que nos toca, hasta la vuelta 13 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, ¿ya? Entonces tejemos así, un punto bajo en cada punto hasta la vuelta 13 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 13. Ahora lo que vamos a hacer es que hasta aquí nomás vamos a tejer así, porque acá vamos a hacer el borde del cabello. Entonces tejemos 5 cadenas, ya acá voy 3, 4, 5. Aquí dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Seguimos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado, ya, y volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado, y así vamos a tejer por toda la vuelta, haciendo 5 cadenas, dejando un punto y en el siguiente haciendo un punto deslizado. Ya tejemos toda la vuelta y volvemos. Ya miren, ya tejí toda la vuelta, ven, y nos queda así. Ahora lo que vamos a hacer es la barba. Entonces, para hacer la barba, acá terminamos, ¿no?, con un punto deslizado ahí, y vamos a tejer 16 cadenas. Ahí voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora vamos a hacer una lazada y retrocedemos 1, 2 en el tercer punto, ingresamos y vamos a hacer medio punto alto, y así vamos a ir tejiendo en cada cadena medio punto alto. Ya, así tejemos medio punto alto hasta llegar aquí. Ya llegué hasta acá, y ahora por acá adentro vamos a colocarlo así, y ahí vamos a hacer un punto deslizado para unir esa parte, ya, y una cadena, y hay que dejar una hebra bien larga porque vamos a coser todo el borde de la cabeza, en este cabello en la cabeza, y también vamos a coser este lado de acá a la cara, y vamos a bordar el bigote, ya, así que dejan una hebra larga. Ya miren, ya acomodé, le puse alfileres acá para que no se mueva el cabello, y la barba, mire donde está la nariz, donde termina ahí, contamos 1, 2, 3 vueltas, y ahí tiene que ir la barba, ya, y la acomodan bien, que quede así a la misma distancia que este lado. Igual le puse un alfiler para poder coserlo ahí. Ahora con la aguja lanera agarramos la hebra que hemos dejado y vamos a ir cosiendo, a salir por acá, vamos a ir cosiendo todo el cabello, y de ahí cosemos la barba. Ya, entonces de esta manera van a coserlo, van ingresando así,
jalando, ingresan aquí, salen por acá, así. Así por todo el borde. Van a coser esta parte, ya esta parte de acá de los rulitos no, solamente el borde que está adentro. Así entonces de esta manera van a ir cosiendo todo el alrededor del cabello, ya, todo hasta llegar de nuevo aquí, y ahí vamos a coser la barba. Miren, ya cosí todo el borde del cabello. Ahora vamos a coser la barba. Solamente la vamos a coser de la parte de acá arriba, ya, por acá abajo no, solo por arriba. Entonces ingresamos aquí, igual con su alfiler le ponen ahí en la barba para que no se mueva, y de la misma manera que hemos cosido el cabello vamos a coser la barba por la parte de arriba, ya, así. Miren, ya que cosimos la barba, ahora vamos a ingresar como un punto más allá de la nariz, aquí, y vamos a salir por acá abajo, ahí pegado donde está la barba. A ver, más o menos por ahí. Es que quiero salir exactamente aquí. Y entramos acá al medio de la nariz, ahí, y le vamos a dar 2 vueltas. Vamos a bordarlo 2 veces. Hacemos así 1 y 2 veces aquí, y salimos igual como un punto más allá de la nariz por aquí. Así. Igual acá hay que acomodar la nariz ya, porque hay veces se mueve a la hora que bordamos. Igual acá pasamos 2 veces, ya, entramos por ahí, salimos por ahí mismo donde hemos ingresado, así, y pasamos 2 veces. Yo salgo por acá, y ahora vamos a acomodar acá la nariz. Lo acomodamos bien y ven, así nos quedó bordada la barba, el bigote también. Ahora lo que vamos a tejer es la manta que tiene encima de la ropa José, manta, poncho, no sé cómo le digan, pero entonces vamos a empezar tejiendo 5 cadenas, perdón, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, y retrocediendo una, la segunda cadena, empezamos a tejer un punto bajo en cada punto, ya. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Subimos con una cadena, volteamos y también tejemos 5 puntos bajos. Entonces vamos a ir tejiendo un punto en cada punto, así hasta tener 47 vueltas de largo, ¿ya? Entonces acá ya van 2 vueltas, seguimos tejiendo así hasta tener 47 vueltas y volvemos. Miren, ya tejí las 47 vueltas hasta aquí y he hecho el cambio de color aquí en el último punto al color mostaza, porque vamos a tejer todo el borde, ya vamos a bordear todo así como este, miren, porque tenemos que hacer 2 de estos, así como este, ¿ven? Vamos a tejer todo el borde. ¿Para qué? Para que nos quede así. Les voy a mostrar este José de acá. Este José, ven que tiene 2 partes de acá, y de ahí vamos a hacer estas cadenas de acá para amarrarlo en la cintura. Igual esta parte de acá hay que coserla un poco para que no se mueva, ven, así se ve por atrás y así por adelante. Entonces lo que hacemos aquí
lo único que vamos a hacer es en cada uno de estos puntos de acá, miren el punto de acá, de cada línea vamos a tejer un punto bajo. Ahí pueden ir escondiendo esas dos hebritas que quedan. Entonces en cada punto vamos a ir haciendo un punto bajo por todo el borde, ¿ya? Y cuando lleguemos a las esquinas hacemos 2 puntos ahí en el mismo punto, 2 puntos acá en la esquina, 2 puntos acá, y vamos a llegar acá y también vamos a hacer 2 puntos para que no se doblen las esquinas, ya, y nos quede bien. Entonces vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar de nuevo acá y volvemos. Miren, acá ya terminé de hacer todo, de tejer todo el borde. Al final le hacen un punto deslizado y dejan una hebra larga en cada uno para poder coserlo acá, ya. Lo colocan acá en el cuerpo con los alfileres, dejando un dedito más o menos al medio. Igual en la parte de atrás también le colocan los alfileres. Y he hecho acá en la cintura, he tejido 50 cadenas y las van a amarrar acá. Acá en las puntitas le he hecho un nudito y eso es todo, ya. Y le hacen acá 2 nudos en la cintura y ahí lo amarran para que agarre ahí mientras que cosemos esta parte de acá y la parte de acá atrás. Y después vamos a coser el brazo también. Entonces con la aguja lanera, ya, lo que vamos a hacer acá es sacamos este alfiler de acá y vamos agarrando así, dando puntadas nomás porque no necesitamos que quede tan justo, solamente es para que esto no se le mueva, ya, así, ven, hasta ahí nada más. Miren, hasta aquí, hasta esta parte, y acá abajito también le quiero coser, ya. Entonces me voy a pasar hasta acá abajo, a ver, más o menos hasta ahí. O acá, perdón, aquí este lado de acá también, porque este lado de acá y la parte de abajo también lo vamos a coser ahí, así de la misma manera que les he enseñado esta parte, ya. Entonces vamos a coser todo este borde de acá, este borde de acá, y atrás lo mismo, todo este borde hasta acá y el borde hasta acá, ya. Lo cosemos y volvemos. Ya lo terminé de coser acá y la parte de atrás. Ahora el brazo, este de aquí, donde dejamos la hebra, lo vamos a coser acá en el pecho de José, ya, lo vamos a coser ahí. Yo lo único que hago es más o menos a esa altura, ingreso por acá y voy a salir por el otro lado. Si ustedes les quieren dar más puntadas para asegurarlo mejor, ya es de acuerdo a cada uno. Yo solamente lo jalo ahí, así, y acá atrás lo jalo bien, y acá atrás voy a hacer un nudito, ya, agarrando una hebra hago un nudito y de ahí voy a esconder la hebra, así, por acá por el cuerpo también, y corto la hebra y listo. Y listo, miren, ya nos quedó listo José, así nos queda, miren qué lindo queda. Les voy a mostrar este de acá también que hice. Recuerdan que subí también la foto de este de aquí. Miren, en cualquiera de estos dos colores les va a quedar muy lindo. Voy a ponerlos acá para que vean que se para solos también. Y vamos a enfocar ahí para que los puedan ver bien. Si desean lo pueden hacer en tono celeste o rosado, o el color que a ustedes más les guste. En cualquiera de los dos tonos queda muy lindo. Entonces eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden dejar un me gusta, dejar un comentario de qué les ha parecido y suscribirse al canal. Y eso es todo por el video de hoy. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.